La luz de la tarde se colaba por la ventana, bañando la habitación en un resplandor dorado que hacía que todo pareciera suspendido en el tiempo. Estábamos sentados en la cama, rodeados de fotos viejas y ropa a medio doblar, riendo por recuerdos que parecían pertenecer a otra vida. Él estaba más cerca de lo que esperaba, su hombro rozando el mío de vez en cuando, pero no era incómodo. Era como si el espacio entre nosotros se hubiera reducido sin que ninguno lo mencionara. Las risas llenaban el aire, pero de repente hubo una pausa. Una de esas pausas que no planeas, que simplemente llegan y te envuelven. Él dejó de reír a mitad de una frase, y cuando giré la cabeza, sus ojos estaban fijos en los míos. No eran solo sus ojos, era la forma en que me miraban, como si estuvieran buscando algo que no sabían cómo nombrar. El silencio se instaló entre nosotros, pero no estaba vacío. Era denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Mis manos sostenían una foto vieja, una de él cuando era niño, con una sonrisa torcida y un perro que apenas podía abrazar. Intenté romper el momento con una broma. ¿En serio guardaste esto?, dije, sosteniendo la foto en alto, sonriendo. Él se inclinó un poco más cerca para verla, su risa suave llenando el espacio entre nosotros. Eso es material de chantaje, bromeó, pero su voz era más baja ahora, más íntima. Levanté la foto fuera de su alcance, riendo, pero cuando nuestros ojos se encontraron de nuevo, algo cambió. «Eras adorable», dije, casi sin pensar. Él alzó una ceja, su sonrisa todavía ahí, pero más suave, más pensativa. «¿Y ahora?», preguntó, y la pregunta no era solo un juego. Había un peso en ella, como si realmente quisiera saber. Me quedé callada, sorprendida por la intensidad de su mirada. «Has cambiado», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Su sonrisa se mantuvo, pero sus ojos no se apartaron. «Tú también». El aire entre nosotros se sentía más pesado, como si cada palabra no dicha estuviera flotando a nuestro alrededor. Él se recostó ligeramente, mirando al techo como si buscara las palabras correctas, y luego volvió a mirarme. ¿Alguna vez piensas en cómo habrían sido las cosas si nos hubiéramos conocido en otro momento?, preguntó. Sus palabras eran suaves, pero cortaron el silencio como un cuchillo. Miré la foto en mis manos, trazando los bordes con el pulgar, sintiendo el latido de mi corazón más fuerte de lo que quería admitir. «Tal vez», respondí, mi voz apenas audible. No sabía qué hacer con el momento. Debería haberme levantado, haber dicho algo seguro, algo que rompiera esa tensión que crecía entre nosotros. Pero no lo hice. Me quedé ahí, con la foto en el regazo, escuchando el silencio que parecía hablar más alto que cualquier palabra. Él tomó otra foto del montón, pero sus movimientos eran más lentos ahora, como si también estuviera atrapado en ese instante. La habitación estaba quieta, el polvo flotando en la luz del sol, y yo podía sentir el calor de su presencia a mi lado. No era solo cercanía física, era algo más profundo, algo que hacía que mi piel se erizara sin que él siquiera me tocara. Cuando levantó la foto, una de un baile de hace años, su voz cambió. «Esto es menos vergonzoso», dijo, pero había una suavidad en su tono, como si la memoria lo hubiera atrapado desprevenido. Me la mostró, inclinándola para que pudiera verla, y por un momento no vi la foto. Solo lo vi a él, la forma en que la luz delineaba su rostro, la forma en que sus ojos parecían buscar los míos. «Deberías terminar de empacar», susurré, pero mi voz no tenía fuerza. Él no respondió, solo me miró, pensativo, como si estuviera leyendo cada pensamiento que yo no me atrevía a decir. Sus dedos rozaron el borde de la foto, y el espacio entre nosotros se sentía más pequeño, más cargado, como si algo estuviera a punto de suceder, pero ninguno de los dos quería apresurarlo. El sol seguía derramándose sobre la cama, iluminando las fotos esparcidas como fragmentos de un pasado que aún nos unía. Él tomó una imagen del montón, una en la que estábamos juntos, años atrás, en un festival de verano. Nuestras sonrisas eran jóvenes, despreocupadas, congeladas en un instante que ahora parecía tan lejano. «¿Te acuerdas de este día?», preguntó, su voz suave, casi nostálgica.
Lo miré, y por un segundo el recuerdo me envolvió. El calor del verano, el sonido de la música a lo lejos, la forma en que nos reíamos sin motivo. Asentí, sintiendo una tímida sonrisa asomarse. Fue un buen día, dije, pero mi voz tembló ligeramente, traicionando la emoción que empezaba a acumularse en mi pecho. Él sostuvo la foto entre nosotros, sus dedos rozando el borde como si quisiera aferrarse a ese momento. Éramos tan diferentes entonces, murmuró, y su mirada se deslizó hacia mí, buscando algo en mis ojos. La habitación parecía encogerse, el aire cargado con una electricidad que no podía ignorar. ¿Y si nos hubiéramos entendido mejor en ese entonces?, preguntó, su voz baja, casi como si temiera la respuesta. La pregunta flotó entre nosotros, pesada, llena de posibilidades que nunca exploramos. No supe qué decir. Mis dedos jugaban con el borde de una camisa doblada, buscando algo que me anclara, pero mi corazón latía con una urgencia que no podía controlar. Él se acercó un poco más, su rodilla rozando la mía. No era un movimiento deliberado, pero lo sentí como una chispa. Siempre pensé que había algo entre nosotros, dijo, y sus palabras eran tan suaves que casi se perdieron en el silencio. Lo miré, sorprendida por su honestidad, por la forma en que sus ojos parecían desnudar sus pensamientos. ¿Lo pensaste?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él asintió, su sonrisa torcida, vulnerable. A veces me pregunto si todavía está ahí, añadió, y el peso de sus palabras me hizo contener el aliento. No sabía cómo responder. Una parte de mí quería reír, aligerar el momento, pero otra parte, la más fuerte, quería quedarse en esa intensidad. El silencio entre nosotros era un puente, frágil pero imposible de ignorar. Él dejó la foto en la cama, y sus dedos rozaron los míos al hacerlo. Fue un toque breve, pero suficiente para que mi piel se encendiera. No quiero que pienses que estoy loco, dijo, riendo suavemente, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Solo siento que ahora te veo diferente. Sus palabras eran un riesgo, un paso hacia un territorio que ninguno de los dos había cruzado antes. Me incliné un poco hacia él, sin pensarlo, como si algo en mí respondiera antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Yo también te veo diferente, admití, y mi voz tembló con la verdad. La habitación estaba quieta, el mundo exterior reducido a un murmullo lejano. Él se acercó más, su rostro a solo unos centímetros del mío. Podía sentir su calor, el leve aroma de su colonia mezclado con algo que era únicamente él. Si empezáramos ahora, ¿qué pasaría?, preguntó, y su voz era un susurro que resonó en mi pecho. No respondí con palabras. En cambio, mis ojos se encontraron con los suyos, y dejé que el silencio hablara por mí. El momento se alargó, lleno de promesas no dichas. Sus dedos encontraron los míos, entrelazándose con una suavidad que contrastaba con la intensidad de su mirada. No había prisa, solo la certeza de que algo estaba cambiando entre nosotros. La foto seguía entre nosotros, un recordatorio de quiénes éramos y quiénes podríamos ser. Él inclinó la cabeza, acercándose aún más, y mi corazón dio un vuelco. No hubo beso, pero la cercanía era suficiente para que todo en mí vibrara. Era como si el mundo entero se hubiera reducido a este instante, a este espacio entre nosotros, donde todo era posible. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, tiñendo la habitación de un cálido tono ámbar. Seguíamos rodeados de fotos y ropa, pero el caos a nuestro alrededor parecía desvanecerse. Él tomó una camiseta del montón, riendo mientras la sostenía. ¿De verdad usabas esto?, bromeó, y yo rodé los ojos, arrebatándosela con una sonrisa. Pero cuando nuestros dedos se rozaron, algo cambió. Él atrapó mi mano, no con fuerza, sino con una suavidad que me hizo mirarlo. «No has cambiado», dijo, su voz baja, cargada de una calidez que se coló bajo mi piel. «Sigues siendo tú», me reí, tratando de aligerar el momento, pero mi risa salió temblorosa. «Tú sí has cambiado», dije, y era verdad. Había una calma en él ahora, una seguridad que no recordaba de antes. Él sonrió, dejando mi mano pero sin apartarse. «¿Es algo malo?», preguntó, inclinándose hacia mí.
La habitación parecía más pequeña, el aire más denso. Negué con la cabeza, incapaz de apartar la mirada. Sus ojos eran un imán, sosteniendo los míos con una intensidad que hacía difícil respirar. Él tomó otra foto, esta de un viaje que hicimos juntos hace años. «Míranos», dijo, su voz suave, casi reverente. Me incliné para verla y su hombro rozó el mío, enviando un escalofrío por mi espalda. «Éramos tan jóvenes», murmuré, pero no era solo nostalgia lo que sentía, era la conciencia de cuánto habían cambiado las cosas, de cuánto nos habíamos acercado sin siquiera notarlo. Él dejó la foto a un lado y se giró hacia mí, su rostro más cerca ahora. «No es solo el pasado lo que me importa», dijo, y sus palabras eran un susurro que resonó en mi interior. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Él extendió la mano, sus dedos rozando mi brazo, y el contacto fue como una chispa. «¿Alguna vez sentiste esto antes?», preguntó, su voz tan baja que apenas la escuché. No supe qué responder. Mi mente estaba nublada, atrapada en la forma en que me miraba, en la cercanía de su cuerpo. «No lo sé», admití, pero mi voz era débil, vulnerable. Él sonrió, una sonrisa suave, casi tímida, que contrastaba con la intensidad de sus ojos. Se acercó más, su mano deslizándose hasta mi hombro, sus dedos cálidos contra mi piel. «Quiero saber qué sientes», dijo, y su voz era un ruego disfrazado de calma. No había espacio para mentiras, no en este momento. Lo miré, mis ojos buscando los suyos, y dejé que el silencio hablara por mí. Mi mano encontró la suya y el mundo entero pareció detenerse. No había prisa, solo la certeza de que este momento era nuestro, que cada roce, cada mirada, estaba tejiendo algo nuevo entre nosotros. Él inclinó la cabeza, su frente casi tocando la mía. Podía sentir su respiración, lenta y medida, mezclándose con la mía. «No quiero apresurar esto», susurró, pero su cercanía decía lo contrario. Mi mano apretó la suya, un gesto pequeño pero lleno de significado. «No lo hagas», respondí, mi voz apenas audible. La habitación estaba en silencio, pero el latido de mi corazón era ensordecedor. Estábamos al borde de algo, suspendidos en un instante que ninguno de los dos quería romper. El resplandor ámbar de la tarde se había suavizado, transformándose en un crepúsculo que envolvía la habitación en una luz tenue, casi mágica. Las fotos y la ropa seguían esparcidas sobre la cama, pero ya no eran el centro de nuestra atención. Él tomó una última foto del montón, una tomada en una playa hace años, donde el viento había despeinado nuestro cabello y nuestras risas parecían eternas. La sostuvo con cuidado, como si fuera más que una imagen, como si contuviera un pedazo de nosotros que aún vivía. «Éramos nosotros», dijo, su voz cargada de una mezcla de melancolía y esperanza. Lo miré, y en sus ojos vi no solo el pasado, sino algo nuevo, algo que estaban haciendo en este mismo instante. «Todavía somos nosotros», respondí, mi voz suave pero firme, como si quisiera convencerlo a él tanto como a mí misma. Él sonrió, una sonrisa que era a la vez tímida y segura, y dejó la foto en la cama, justo entre nosotros. Su mano se deslizó hacia mi hombro, un toque ligero pero intencional, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el fresco de la tarde. «¿Y si empezamos de nuevo?», preguntó, sus palabras colgando en el aire como una promesa. Su mirada era intensa, pero no invasiva. Era una invitación, un deseo de cruzar la línea que habíamos evitado durante tanto tiempo. No respondí de inmediato. Mis ojos trazaron los contornos de su rostro, la forma en que la luz suave delineaba su mandíbula, la curva de sus labios. Había algo en él que me resultaba tan familiar y al mismo tiempo completamente nuevo. «¿Y si no funciona?», susurré, más por miedo que por duda. Él inclinó la cabeza, acercándose lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su aliento. «¿Y si sí funciona?», respondió, su voz baja, casi un murmullo que resonó en mi pecho. Sus dedos apretaron ligeramente mi hombro, un gesto que era tanto ancla como chispa. El silencio entre nosotros era ahora un lienzo,
lleno de todo lo que no necesitábamos decir. Mi mano encontró la suya, entrelazándose como si siempre hubiera pertenecido allí. Él se acercó más, su frente rozando la mía, y el mundo entero pareció desvanecerse. No había prisa, no había urgencia, solo la certeza de que este momento era el comienzo de algo que ambos habíamos estado esperando. «No quiero perder esto», dijo, y su voz tembló ligeramente, revelando una vulnerabilidad que hizo que mi corazón se apretara. «No lo hagas», respondí, mi voz apenas audible, pero cargada de una verdad que no podía negar. Él inclinó la cabeza, y por un instante pensé que me besaría. Pero en lugar de eso, sus labios se detuvieron a milímetros de los míos, como si quisiera saborear la anticipación tanto como el acto en sí. «Quiero que sea real», susurró, y sus palabras eran una confesión, una promesa. Asentí, mis ojos fijos en los suyos, y en ese momento supe que no necesitaba un beso para sentirlo todo. La cercanía, el calor, la forma en que nuestras respiraciones se sincronizaban era suficiente. Era más que suficiente. Nos quedamos así, suspendidos en el borde de algo nuevo, nuestras manos entrelazadas, nuestros corazones latiendo al unísono. La habitación estaba en silencio, pero el aire vibraba con la posibilidad de un futuro que apenas comenzábamos a imaginar. «Empecemos ahora», dije finalmente, mi voz firme, decidida. Él sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos, y asintió. «Ahora», repitió, como si sellara un pacto. Cuando la última luz del día se desvaneció, nos quedamos allí, juntos, rodeados de recuerdos pero mirando hacia adelante. No había necesidad de palabras. El pasado nos había traído hasta aquí, pero el futuro era nuestro para escribirlo. Y en ese instante, supe que, sin importar lo que viniera, lo enfrentaríamos juntos, con el corazón abierto y sin miedo.